Está usted viendo Pura Política. Puerto Rico también convocó elecciones a la gobernación y allí sí que habrá cambio de gobierno. El candidato del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, logró ganar con una diferencia de menos de 15.000 votos. Son los datos preliminares. Desbanca así al que ha sido gobernador durante los últimos 4 años, Luis Fortuño, republicano y miembro del Partido Nuevo Progresista. Las fuertes políticas de austeridad y la subida de la delincuencia no parecen haberle ayudado. Con nosotros Pedro Julio Serrano del Gay and Lesbian Task Force, el profesor Héctor Cordero Guzmán de Baruch College y el investigador de Hunter College, Carlos Vargas Ramos. Gracias a los tres por estar con nosotros. ¿Reacciones ante este cambio de gobierno en la Fortaleza, Pedro Julio? Bueno, por lo menos en el lado, ¿verdad?, que yo siempre he estado defendiendo, que son los derechos humanos y específicamente los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual. Aquí hubo una marcada estrategia que utilizó el Partido Nuevo Progresista. Apostaron a la homofobia y perdieron. Fue el único partido de los 6 partidos que no presentó propuesta alguna a favor de la comunidad LGBT y perdieron las elecciones. Se le hizo la advertencia que no tan solo incumplieron la promesa que habían hecho en el cuatrienio pasado, sino que no presentaron propuesta alguna, y eso le tuvo un golpe que le dio. Aparte de todo lo que pasó en términos de todos los abusos a derechos civiles dentro de Puerto Rico y obviamente de los empleados públicos que despidieron, de muchas otras políticas que afectaron al pueblo puertorriqueño y que eso pues se vio en la derrota que tuvo el Partido Nuevo Progresista. Con el alto índice de impopularidad que tenía Luis Fortuño, ¿te sorprende, Carlos, que al final la victoria de García Padilla haya sido por tan poquito porcentaje? No me sorprende en absoluto. O sea, nuevamente los que ocupan los puestos suelen tener esa ventaja siempre. Lo que sí que me sorprendió fue no solamente que perdiera Fortuño, sino que se perdieran muchas alcaldías que han sido tradicionalmente populares, por ejemplo, San Juan, Cabo Rojo, etcétera. O sea, eso sí que me sorprendió. El hecho de que el malestar, la inconformidad con el estatus actual de la gobernación en Puerto Rico, de la gobernatura en Puerto Rico, fuera tan grande. Fortuño me parece que no pudo sobrepasar 2 obstáculos principales que tenía. El primero, la economía. La gran crisis económica que ha enfrentado Puerto Rico por los últimos 8 años fue acelerada en gran parte por su despido de miles de empleados públicos. O sea que sus políticas antiestimulativas hasta cierto punto resultaron ser negativas en términos de cómo el electorado vio su ejecución económica. Muy pobre. Y segundo, la cuestión social y de criminalidad en Puerto Rico. O sea, Fortuño nunca pudo montar un caso creíble de que sus políticas iban a mejorar la economía y a disminuir el crimen. Nunca pudo hacer ese caso de una manera favorable. Tercero, me parece que se abrazó mucho al candidato Romney en Estados Unidos, lo cual quizás pues no era la posición más popular en Puerto Rico tampoco. Bueno, vamos a hablar de otros temas. El que sí logró revalidar su puesto fue el comisionado residente, Pedro Pierluisi, del PNP. Pierluisi es el representante de Puerto Rico en el Congreso de Washington. Cambio sí hubo en la alcaldía de San Juan con la llegada de la candidata del PPD, Carmen Yulín Cruz. Los puertorriqueños tenían 2 importantes preguntas en la papeleta el pasado martes. ¿Está usted conforme con la situación actual de estatus? Ganó el no, según datos preliminares, con casi 938.000 votos. La segunda pregunta: esté o no esté contento, ¿cuál de estas opciones le parece la mejor? Estadidad venció, seguida del voto en blanco, seguida de Estado Libre Asociado Soberano y más abajo la independencia. Un resultado confuso que provoca escepticismo en muchos, entre otros nuestro colega Gerson Borrero. Si ahora mismo cae Puerto Rico en manos de un gobernador del disparate que es el Estado Libre Asociado, que no querían de que hubiese este referéndum, ¿y tú te crees que Alejandro García Padilla, quien apoyó a Barack Obama a su reelección, va a mover esto en Washington? Bendito no, esto se queda así. Nene, tú no conoces a la gente de mi patria, nos gusta esto, el insulto que es la colonia. Por mi parte, yo desearía que hubiese sido, vuelvo y te digo, el 80%, y que fuéramos a reclamar, a piquetear, a exigir la estadidad, porque vamos a ser rechazados. No nos quieren, no quieren más puertorriqueños, por más clara que sea la tez, nosotros somos negros para ellos también. Son nuestros invitados de la misma opinión. Carlos, ¿qué opinas? Sí, la cosa no va a cambiar. Realmente aquí lo ingenioso de este plebiscito, de este referéndum, fue de la manera que se hizo la pregunta. Eso fue lo único ingenioso y es lo único que presenta como nuevo, que la mayor parte de la población en Puerto Rico, de los electores, están en contra del estatus actual. En cuanto a las opciones alternas, ¿qué opciones darle al pueblo puertorriqueño? Eso no ha cambiado. La estadidad realmente se lleva un 40 y tantos %, que es muy parecido a los márgenes anteriores en plebiscitos previos.
El voto a favor de la independencia también es ínfimo. O sea que nos quedamos como estamos. Héctor. Pero una paradoja porque una mayoría del pueblo quiere cambio. La cuestión es que no se sabe en qué dirección va a ser ese cambio. Si cambio en términos de Estado Libre Asociado o cambio en términos de estadidad, porque la independencia sí aparenta ser rechazada por la mayoría del pueblo en Puerto Rico, ¿no? Entonces me parece que no hay un mandato claro desde Puerto Rico para el cambio en una dirección específica, pero sí hay una inconformidad con el estatus actual, porque se reconoce por la mayoría del pueblo que no es un estatus óptimo ni un estatus digno. Entonces hay una búsqueda por mayores derechos, pero hay una incertidumbre sobre en qué dirección y un miedo aparente a la independencia, obviamente, ¿no? Porque no está bien definida. La estabilidad queda un poquito mejor definida dentro de las opciones y el ELA es la realidad. Entonces la gente siempre le tiene miedo al cambio, sobre todo al cambio que no queda muy claro, ¿no? Porque en definitiva, ¿cómo va a prestar atención Washington, Pedro Julio, cuando estas preguntas están hechas de una manera tan abstracta, difusa, que no se entiende muy bien lo que dice uno, lo que dice otro? Esto fue una movida puramente electorera de parte del Partido Nuevo Progresista para sacar su base a votar, porque sabían que no tenían los votos, porque habían hecho unas políticas que estaban en contra de su propia gente y del pueblo puertorriqueño, que eran políticas que dañaron a la gente. Por lo tanto, esto fue una movida que lo que estaba buscando era eso, era sacar los votos, y lo que nosotros tenemos que buscar son alternativas y buscar una manera de que podamos llegar a unos consensos para mover un proceso que realmente determine finalmente el estatus de Puerto Rico de una manera digna, pero que también venga de consenso y que no sea empujada a la trágala por un partido que estaba buscando una conveniencia electorera. Así que yo creo que el mensaje que nos da esto es que tenemos que seguir buscando la manera de resolver el estatus, pero no a través de movidas políticas electoreras. Gerson Borrero tiene razón. El Congreso de los Estados Unidos no le va a otorgar la estadidad a Puerto Rico, aunque el 90% de la población puertorriqueña vote a favor de la estadidad por motivos puramente políticos partidistas. Puerto Rico tendría más representación que 23 o 24 estados de los Estados Unidos en este momento. La mayor parte de esos representantes elegidos por Puerto Rico serían demócratas, por lo que uno tiene a toda la plana política del Partido Republicano en contra de Puerto Rico, de admisión de Puerto Rico como estado. Y no hay territorio o estadio prospecto alterno que venga a balancear, digamos, la entrada de Puerto Rico a la Unión. O sea que de momento, políticamente, no hay visos de que Puerto Rico se convierta en Estado, aunque la mayor parte del pueblo puertorriqueño pide ese estatus. O sea que nos quedamos como estamos. Me parece que eso es un problema y una falta de respeto. O sea, yo no aprecio que el hecho de que la mayoría republicana y elementos racistas en Estados Unidos no quieran a Puerto Rico debe ser un argumento para no pedir la estadidad. Y me parece que Gerson es acertado en que hasta cierto punto Puerto Rico tiene que presentarle la película a los Estados Unidos de una forma clara. Pedir un cambio y decir qué tipo de estadidad y cómo, o qué tipo de independencia. Y me parece que segundo, o sea que el mayor obstáculo para la estadidad en Estados Unidos me parece que son los racistas y los republicanos. Y en Puerto Rico, paradójicamente, el mayor enemigo de la estadidad es el Partido Estadista de Puerto Rico, porque su mala administración, su corrupción y su incompetencia han asustado a gran parte del pueblo, no solo de su gestión política, sino de su estatus político también. Porque ustedes saben cómo funcionan las cosas aquí en este país y en Washington. Si un político de Washington ve cómo se ha formulado este referéndum, lo va a ver con muy poca seriedad. Y ya lo han dicho, ya salió un artículo en el Hill que han sido consultados algunos congresistas sobre la propuesta y han dicho que nada ha cambiado. Además, el Congressional Research Service, al que recurren los congresistas para llegar a conclusiones de política pública, ha dicho que antes de que sucedieran los resultados, de que se pudiera interpretar los resultados de muchas maneras distintas. Que no es clara la respuesta. No es clara ni la pregunta ni la respuesta. Exacto. Entonces, desde aquí, ¿cuántos años van a pasar hasta que se le vuelva a preguntar a los puertorriqueños este tipo de preguntas? Es que tal vez no tenemos que ir a otra consulta plebiscitaria. ¿Por qué no podemos hacer una asamblea constitucional de estatus? Es verdad que traigamos a todos los sectores y que podamos sentarnos a hablar sobre las posibles alternativas que se pueden para descolonizar finalmente a Puerto Rico. Y entonces llegar a unos consensos y luego de llegar a esos consensos, entonces consultar al pueblo puertorriqueño. Pero si nosotros no nos sentamos a discutir esas alternativas para descolonizar a Puerto Rico y lo que estamos haciendo son movidas políticas electoreras, entonces vamos a seguir dándole la vuelta a la noria y no va a pasar nada. Porque lo que yo nunca he podido entender es cómo Puerto Rico, siendo, en mi opinión, o desde la perspectiva de muchos, una nación, un país, ¿cómo es que la independencia tiene tan poco apoyo?
Yo creo que no han hecho un trabajo efectivo de educar los dones, ¿verdad? Y las virtudes de la independencia en Puerto Rico. Y hay que hablarle en arroz y habichuelas al pueblo puertorriqueño, y también hay que, ¿verdad?, trabajar para cambiar la cultura del puertorriqueño y ¿verdad?, y que nosotros podamos entender de que sí podemos ser una nación libre y soberana. Ese proceso educativo no se ha dado porque ha estado enmarcado siempre en la política partidista. Puerto Rico no tiene experiencia con la independencia, la experiencia que tiene no ha sido necesariamente muy positiva, porque lo que se usa es el caso de las hermanas repúblicas en Centro y Suramérica, muchas de las cuales tienen una escasez económica, muchas de las cuales se pasan enviando inmigrantes a los Estados Unidos, muchas de las cuales tienen un problema de indocumentación de los inmigrantes. Entonces, mirado de esa forma, el puertorriqueño se siente que tiene ciertos beneficios de moneda y pasaporte que no está necesariamente dispuestos a entregarlos por una cosa que no está clara. Ya son 9 estados más el Distrito de Columbia los que legalizan el matrimonio homosexual en Estados Unidos. El pasado martes los votantes se enfrentaban a esta pregunta en Maine, Maryland y el estado de Washington. Los 3 dijeron sí quiero, mientras que Minnesota dijo no a una enmienda constitucional que lo prohíba. ¿Qué significan estas victorias para la comunidad LGBT, Pedro Julio? Bueno, estas son unas victorias históricas, ¿no? Finalmente, aun cuando los derechos civiles no se deben someter al voto popular, que esto no se debe hacer, porque siempre hay un posible abuso de la mayoría a las minorías, tenemos que celebrar ciertamente que estos 4 estados votaron para defender a la comunidad LGBT, y lo hicieron con mayoría, ¿verdad?, bastante amplia, y lo hicieron con unas campañas multimillonarias en contra de la dignidad de las personas LGBT. Así que tenemos que celebrar ese hecho histórico y tenemos que ver cómo ha ido cambiando vertiginosamente la aceptación y la inclusión de la sociedad en los Estados Unidos hacia la comunidad LGBT, y no tan solo aquí, sino en el resto de Latinoamérica y en otras partes del mundo, que estamos viendo movimientos bien rápidos a favor de la igualdad en todos estos frentes. Así que yo creo que es una victoria histórica, es una victoria que empodera a la comunidad para seguir adelante y está debilitando a los grupos fundamentalistas que están tratando de mantener la intolerancia y el odio y la exclusión como parte de la sociedad y de las leyes. Así que yo creo que estamos en buen camino. Desde que el presidente Obama respaldara el matrimonio homosexual hace unos meses, ¿piensan que se ha terminado el tiempo en el que este tema se use como arma electoral porque ha quedado neutralizado? No, esto seguirá porque este país está dividido políticamente, ideológicamente, desde la perspectiva de conservadurismo, liberalismo, etcétera, y se ve geográficamente. Y en esos estados donde son mucho más conservadores, esto se va a seguir utilizando como pelota política. Desde el punto de vista de la comunidad hispana, me parece que hay que primero felicitar a personas como Pedro Julio, que se han tomado la tarea de educar al pueblo con respecto a verdaderos derechos humanos, ¿no? La importancia del respeto a la comunidad homosexual. Y segundo, me parece que en la comunidad hispana específicamente tenemos un problema, y es el siguiente. En el estado de Maryland habían 2 iniciativas en la votación. Una era el Maryland Dream Act, acto de apoyo a jóvenes inmigrantes indocumentados. Y estaba la iniciativa del matrimonio. Muchos de los grupos hispanos que apoyaron la iniciativa del Dream Act también apoyaron la iniciativa del matrimonio gay. Pero se enfrentaron con un ataque de parte de elementos religiosos dentro de la comunidad hispana que acusaban a la comunidad inmigrante de haberse juntado demasiado mucho con la comunidad homosexual. Me parece que eso es un gran problema en nuestra comunidad que tenemos que resolver. La respuesta de los inmigrantes y sus activistas en Maryland fue educar a los religiosos y decirle, si nosotros queremos apoyo a la inmigración, tenemos que ser abiertos y a los derechos humanos de los inmigrantes, tenemos que ser abiertos a los derechos humanos de otras personas. Sin embargo, y ahí está la discusión en nuestra comunidad. Sin embargo, se ha acabado con el mito de que son los latinos y los afroamericanos los que están en contra del matrimonio homosexual y los anglosajones blancos son los que están a favor. ¿Se ha acabado eso? Definitivamente. Más del 60% de los latinos están apoyando la igualdad matrimonial para parejas del mismo sexo. Y eso es un mito que, verdad, se ha ido derrumbando durante todos estos años. Así que yo sí entiendo que todavía hay unos grupos muy vocales dentro de los grupos latinos y los grupos afroamericanos, e inclusive personas de la comunidad blanca que han venido a tratar de utilizar este asunto dentro de la comunidad latina y la comunidad afroamericana para tratar de dividir a nuestra comunidad, para ellos tener una ganancia en términos de la agenda homofóbica y fundamentalista que ellos tienen. Pero no necesariamente es que dentro de nuestra comunidad esos elementos prevalezcan, porque precisamente han reconocido, nuestra comunidad ha reconocido, y cuando hablo nuestra comunidad hablo de la comunidad latina, ha reconocido que nosotros, las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y transexuales,
homosexuales somos parte de esta comunidad y que tenemos que defender los derechos de estas personas si nosotros también queremos avanzar en los derechos de todos. Pedro Julio Serrano, de la Gay and Lesbian Task Force, Héctor Cordero Guzmán, de Baruch College, Carlos Vargas Ramos, de Hunter College. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en Pura Política.